tal? ¿Cómo están? Qué gusto, una muy buena noche, bienvenidos a Área Grande. Jugó la selección guatemalteca de fútbol, sacó el resultado y creo que va encaminada esta selección a clasificarse a la siguiente ronda. Entiendo que Guadalupe dio la sorpresa también hoy al empatar con Canadá. Sandy, buena noche, qué gusto. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo está? Una buena noche. Walter, amigos en casa, gracias por acompañarnos una vez más en Área Grande. Y sí, creo que con muy buenas sensaciones, quizás unos primeros minutos difíciles para la selección nacional, pero termina llevándose una victoria importante. Por ahí, Pedro, quizás esperaba un poco más abultado el marcador por lo visto en el partido y porque quizás más adelante en este tipo de competencia, pues siempre los goles van a poder hacer diferencia. Pero bueno, buen resultado para la selección. ¿Cómo le va, Walter? Buena noche. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, ¿cómo le va? Amigos, bienvenidos, listos para comentar a la selección guatemalteca que hoy obtiene un resultado que es importante. Ya vamos a analizar lo hecho en ese compromiso, pero lo importante era justamente arrancar con victoria y así se dio para la selección nacional que ha ganado 1-0, Pedro. Correcto, vamos entonces a analizar las alineaciones. Empezamos con la del azul y blanco en la selección guatemalteca de fútbol. Este fue el 11 que utilizó Luis Fernando Tena. Lo manejamos acá hace buen tiempo. Ayer el mismo Luis Fernando Tena generaba la duda sobre Nathaniel Méndez Lain. Es para despistar el enemigo. Yo creo que fue para eso, sí, porque hoy lo coloca de titular. Siempre he dicho que Tena es coherente, así que pues son de esas cositas que creo que cuando estás frente a él vale la pena preguntarle. No para desafiarlo, sino para saber cuál fue la idea o que si realmente le convenció al día siguiente luego de las declaraciones. Nico Heigen en la portería, José Ardón, Nicolás Amayoa, José Pinto, Carlos Mejía, Aarón Herrera, Rodrigo Sarabia, Rubio Rubín, que pues estuvo entre algodones en el juego y terminó muy poquitos minutos, yéndose, ¿verdad? Alejandro Galindo, Óscar Castellanos y Nathaniel Méndez Lain. Le pregunto a mis compañeros antes de ver la alineación del conjunto cubano. A ver, Sandy, empiezo con usted en el tema del 11. Pues es el que venimos manejando aquí desde semanas atrás, ¿correcto? Es correcto, Pedro. Nos anticipamos, yo diría que por bastante tiempo a presentar esa probable alineación de lo que creíamos podría ser el 11 tipo de Luis Fernando Tena y qué bueno que se reitere y se repita para que coincida con la información que en el día a día estamos nosotros. Eso por un lado. Por otro, creo que pues lo que decía Tena respecto a Méndez no era mentira, obviamente, ¿verdad? Creo que mucha razón tenía. Era un jugador que estaba sin actividad oficial. Él dijo no está para 90 minutos. Sí, y justo, ¿verdad? Porque lo sustituye al 70 y algo aproximadamente. Creo que cumple incluso con un poco más de los minutos que yo me imaginaba por las declaraciones de Tena. Sí me lo esperaba, yo tengo que ser Pero también deshonesta. Dijo, Sandy, perdón. Dígame. Dijo, no estoy claro si va de titular Exacto. o sale de la banca a colaborar con el equipo. Es correcto. Pero no está para 90. Sí, y se cumplen sus palabras. Yo la verdad, honestamente, sí me lo esperaba de inicio a Méndez. Creo que las mismas ansias que nosotros teníamos de verlo en acción con la selección, creo que también en el grupo como tal y por parte de Tena era un sentimiento que creo que todos teníamos en común. Y yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta este 11 y lo que también quiero destacar son las sustituciones. Hoy, a diferencia de ese partido contra Trinidad, si no mal recuerdo, hoy sí se vio diferencia con las sustituciones. Hoy sí hubo un recambio que también te diera algo en ese segundo tiempo. Claro. Creo que eso también me gusta y creo que sigue siendo un punto a sumar a favor de lo que se está viendo con Tena en esta selección. Brevemente, Walter, porque lo más importante es lo colectivo, pero obviamente la pregunta es obligada porque hoy debutó con selección nacional Nathaniel Méndez Lain. ¿Cómo lo viste? Hay que darle más partidos como para ver si marca diferencia. ¿Lo ves al nivel de los que normalmente juegan como extremo en selección? ¿Qué te dejó el debut de Nathaniel Méndez Lain? Bueno, varias cosas. Primero, creo que era muy certero lo que mencionaba el profesor Tena en relación a él, de que no estaba para 90 minutos. Así se manifestó en el partido, incluso fue una de las sustituciones. Eso como primera parte. Segundo, creo que hay que darle más partidos, Pedro. Creo que sí es un futbolista que puede generar diferencia. Para mí es importante lo hecho en el partido hoy. De hecho, es el jugador de la asistencia en el gol de la selección guatemalteca. Pero creo que hay que esperar a que se acople a la selección nacional y a que se vaya sintiendo cómodo con la azul y blanco. Creo que es un futbolista que puede dar aún mucho más para la selección nacional. Yo considero que hoy, digamos, en lo que le vi, es un jugador que necesita más minutos con selección. Que en efecto, en ese lado físico, en el 1 contra 1, pues yo creo que ahí sí ganó Guatemala, cuando tiene que enfrentarse el 1 contra 1
como hoy lo hizo con algunos jugadores de Cuba, pero ya en el término de que haga una diferencia, que es tal vez lo que nosotros esperamos de cada jugador que viene a unirse a selección y que no está en Liga Nacional, hay que entender que se lleva un tiempo para la adaptación, un tiempo para mostrar todas sus condiciones. Un juego, y ni siquiera completo, no te da tampoco un parámetro real. Hay algunos que aprovechan hasta los 5 minutos que están en el campo, claro, que debutan hasta con gol, sí, pero no todos hacen eso. Me parece que hay que darle un tiempo prudente y medirlo en el siguiente juego, porque creo que irá de titular cuando tenga que medirse ante la selección de Canadá, que eso ya es otra cosa. Vamos con la alineación de Cuba, el conjunto cubano, con todo y sus inconvenientes, Andy, con esas ausencias, pues al final la derrota fue por la vía mínima. Sí. Ante el azul y blanco. Aquí está la selección de Cuba: Arozarena, Méndez, Morejón, Piedra, Pozo, Hernández, Corrales, Sando Pérez, Ruiz y Paradela. ¿Qué le dejó Cuba? Brevemente, Sandy, para luego conocer los árbitros y posteriormente el resumen. Bueno, la verdad es que creo que los primeros minutos fueron para Cuba. Si tuviera que destacar a alguien en esta selección, creo que sería su guardameta. Creo que es en gran cantidad de porcentaje el artífice de que también la selección guatemalteca pues no consiguiera un poco más en el marcador. Luego de eso sí creo que es una selección que sigue siendo por lapsos del partido en lo físico, me refiero en la velocidad, que pueden siempre ser un peligro para cualquiera, pero que les hace falta todavía, creo que incluso más que lo que uno esperaba ayer. Y el árbitro en el juego, ¿le ayudó el VAR? Tuvo una, sí. No creo que estaríamos hablando de que no lo hubiera marcado. Yo la verdad nunca he estado tan de acuerdo con el VAR, porque a mí me gusta la naturalidad del fútbol con todos sus errores. No me miren así, hombre, no abran los ojos. Pero hoy sí, qué bueno que existe el VAR. Sí, cuando juega en contra de Guatemala, muchas veces decimos lo contrario. Shane Nation de Jamaica, el asistente 1, Siglar, el 2, Kerry Wilson, y el cuarto árbitro fue Randy Encarnación de... Principalmente creo que la que más destaco del guardameta cubano, hablando primero de Cuba, por supuesto en el análisis, es esa que tuvo al iniciar el partido Galindo, que casi le termina saliendo un gol de chilena. Yo no sé si ustedes lo tienen en la memoria en esos primeros minutos, sí, que a lo mejor Guate no se vio tan bien, pero yo creo que desde ahí ya mostraba por lo menos seguridad en lo individual, pues el guardameta. Ahora en sí Cuba creo que sí necesita mejorar algunas cosas. Creo que creo que subestimó un poco lo que Guatemala iba a presentar hoy, y creo que una selección que, aunque le costó, ya hablando de Guatemala, Pedro Walter fue encontrando la valentía de encarar el partido, y sobre todo fueron creando conciencia de lo importante que era llevarse una victoria hoy. Sí. Lo importante para la competencia, pero para ellos propiamente, Pedro, lo que inyecta anímicamente el siguiente rival, llegar con una victoria, creo que al final termina sumando mucho, y se siguen viendo cosas positivas en la era de Tena. Ese gol que sale tras eso que siempre se escucha mucho en el fútbol, recuperación tras pérdida. Qué bien se ve Guatemala cuando, a pesar de perder el balón, la recupera rápido, y no digamos que el gol nace de una jugada así. Entonces creo que esas son las cosas positivas que se le sigue viendo a Guatemala con Tena, Pedro. Yo destaco también el hecho es de ver claramente que cuando fallas un tiro desde el punto penal en un juego tan cerrado, porque estaban en ese momento 0-0, te puede jugar de los dos lados, para bien o para mal. Casi siempre cuando el azul y blanco no aprovecha esas opciones de ejecutar bien un tiro desde el punto penal, normalmente ya no le da para recuperar el paso, siguen pensando en lo que no tienen, más de lo que, pues, la misma presión del juego. Creo que en eso hoy la selección se vio bien, que lograron ir hacia adelante a pesar de haber fallado una opción con Darwin Lom desde el punto penal. Eso habla de que hay más carácter que antes. Y ante Cuba no había otra que ir hacia adelante y no estar pensando en iniciar el torneo con un empate. Yo sí creo que eso es algo que el mismo Tena ha trabajado, Walter. Eso de la personalidad, del carácter. ¿Cuántas veces Tena no habla del carácter? Bueno, siempre. Siempre. Habla de lo futbolístico, por supuesto, pero del carácter siempre. Creo que fue algo que él notó de inmediato en selección nacional, que por ahí el carácter no era parejo, era con algunos jugadores. Lo que sí es cierto también es que Darwin Lom es un jugador que la busca aunque la pierda. Sí. Tiene carácter. ¿Dónde está formado? En Estados Unidos. Claro. Ahí lo primero que te dicen es, no hay que darse por vencido, no hay que pensar en lo que no tenés y en lo que podés lograr de frente. Eso es lo más importante.
Y lo destacan como el jugador del partido. Sí, es que el gol lo pone en una vitrina distinta, no, pero ¿verdad? Se logró reivindicar. Sí, por supuesto, yo creo que es eso. Y creo que Pedro al final termina resaltando algo. Perdón, Walter, yo sé que tenía que hacer esta intervención antes que se me olvide, que esto se me olvide. Yo creo que Darwin Long, por eso siempre cuando vino a la Liga Nacional y hablábamos, incluso en algún momento acá entre nosotros salió la charla de ¿será el sustituto del pescado? Teniendo en cuenta lo que es el pescado para el fútbol, lo que sigue representando a nivel internacional también. Pero es que yo creo que en Long hay algo que lo hace diferente y es que tiene carácter y se la cree. Y es que no cualquiera regresa de un partido en donde sabía que ese era el gol para ir empezando a abrir el marcador. 3 puntos. Claro, en una competencia tan importante en el primer partido y lo hace rápido, pero es que yo creo que más allá de la gran asistencia de Méndez es lo que Long tiene aquí que lo hace diferente. Sí, y es buscar la portería, sí, es buscar la portería siempre y creo que reponerse de adversidades como sucedió justamente en el partido, porque no es sencillo, como bien decía Pedro, levantarse después de fallar un penal en un partido que está tan cerrado. Creo que yo destaco eso, la actitud de selección guatemalteca, me gustó también el volumen de juego, porque Guatemala termina ganando 1-0, pero creo que el resultado no es justo en relación a lo que vimos en el partido. Usted, Sandy, manifestaba la que tuvo Galindo en el primer tiempo y el guardameta la termina salvando. Ese último cabezazo que vimos ya sobre la recta final del duelo, el penal que Guatemala termina errando. Y ahí hablamos de 4 oportunidades claras que tuvo la selección guatemalteca. Eso habla del volumen que fue bueno, sumado a la actitud de selección nacional. Por supuesto que hay temas a mejorar. Creo que la tenencia de balón en el medio campo es algo en lo que tendrá que trabajar el profesor Tena, porque por momentos se perdió el esférico, por momentos Cuba también generó jugadas de peligro y tuvo el balón hacia el marco de Nico Hagen, que son aspectos que seguramente ya verá el profe de cara a ese próximo partido ante la selección de Canadá. Sí, y que se empezó ganando y qué en ventaja, el torneo. Como le fue a Canadá, ¿verdad? Y a nosotros, que pues en los duelos directos nos beneficia, pero totalmente. Hoy Guatemala es primer puede clasificar lugar. Primero. Hoy es primer lugar. Es posible, después de lo que vimos. Se lo digo justamente por eso, hoy es primero. Sí, después de lo que vimos de Canadá, es factible que Guatemala pueda aprovechar eso que Canadá hoy dejó, que son los 2 puntos, logró el empate. Lo bueno es que empezó ganando la selección nacional en su primer partido. Eso era fundamental, porque ahora viene el juego ante Canadá y aquí cambian los papeles. ¿Cuál es la selección presionada en el siguiente juego? Canadá. Canadá. Si Guatemala hubiera perdido y Canadá hubiera ganado, que era, pues diría lo lógico que Canadá hubiera sacado hoy los 3 puntos, no fue así, entiendo. Sí. Estaría Guatemala más presionada de no haber ganado hoy y Canadá sí. Pero hablando de la realidad, creo que ese resultado le beneficia mucho a selección nacional. Pero también nos sorprende Guadalupe. Claro, y esto, Pedro... Nos sorprende Guadalupe. Bueno, se pueden dar muchas situaciones. Guatemala hoy es primer lugar y depende de sus propios resultados para clasificarse. Y creo que debe seguir siendo de esa forma. Guatemala debe de apostar, después de lo visto por Canadá ante Guadalupe, a ganar ese partido. La presión, como bien mencionaba Pedro, la tiene el conjunto canadiense. Pero también, si Guadalupe saca un buen resultado frente a la selección de Cuba, que en la teoría, después de haber visto ese empate frente a Canadá, pues es favorito sobre los cubanos. Y si Guatemala no le va bien con Canadá, ese último partido va a ser intenso para la selección nacional. Pero Walter, las selecciones de la región caribeña, de CONCACAF como tal, nos están sorprendiendo. Jamaica, por muy poco, se lleva la victoria ante los Estados Unidos el sábado pasado. Sí. El Salvador no pudo ante su rival en turno, que fue también una sorpresa. Y ahora Guadalupe le saca el empate a la selección de Canadá, a la que fue el primer lugar de la fase de clasificación para el Mundial recién concluido allá en Qatar. Te dice que ese fútbol está avanzando. A ver, un juego decís, está bien. Segunda a lo mejor y es casualidad. Tercero ya te va cambiando el pensamiento. Yo sí creo que el fútbol caribeño está avanzando. Lo tiene que hacer, mejor en eliminatoria. Pero en Copa Oro normalmente sorprenden. Y hoy a mí me sorprendió lo de Guadalupe. Veamos ahora, si les parece, lo ocurrido en el compromiso que tuvo la selección de